Y precisamente para platicar sobre este encargo y lo que viene en la Cámara de Diputados el próximo año, que va a presidir la mesa directiva, está aquí con nosotros Sergio Gutiérrez Luna. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Mario. Un gusto estar aquí, un gusto estar con tu auditorio. Gracias, gracias. Pues a ver, había y platicamos aquí con Olga Sánchez Cordero y con algunas personas más que querían, digamos, estaban legítimamente diciendo, oye, también me gustaría a mí ser presidenta de la mesa directiva, una mujer, Efigenia Martínez, pero bueno, se decidió y fue un tema no solo de Morena, sino de las otras bancadas, que tú, como vicepresidente, subieras, digamos, naturalmente a ser el presidente de la mesa directiva. La ley establece que el primer año le toca la presidencia de la Cámara al grupo mayoritario, es decir, a Morena. La propuesta de Morena es la que, digamos, avalan o deben avalar o pueden avalar los otros grupos parlamentarios. Sí. Al interior de Morena se hizo una valoración y mis compañeros, compañeras apoyaron la idea de que pudiera yo ir a la presidencia y la diputada Dolores Padierna a la presidencia, que era la que yo tenía, y en esa fórmula ir juntos para hacer la propuesta. Fue avalada, como tú lo dijiste, por 420 votos, que fue unanimidad. Sí. Todos los partidos políticos, todas las fracciones vieron bien que pudiera yo estar ahí, porque habrá que recordar que este mes de septiembre estuve presidiendo varias sesiones, algunas sesiones, y ellos vieron con buenos ojos el trabajo que habíamos hecho en esa conducción. Les dio confianza y nos dieron el voto para estar ahí. Yo les agradecí y les dije que íbamos a estar actuando en el mismo sentido, con neutralidad, con imparcialidad, tratando de que fluya el proceso parlamentario y que no les íbamos a fallar. Y con eso pues ya arrancamos el mismo día de ayer y hoy tenemos una sesión también intensa y vienen otras reformas. Es decir, trabajo hay y mucho. Sí, no, y mucho, y ya decíamos aquí antes de entrar a la entrevista, es la aprobación de los trenes de pasajeros, de todos estos proyectos de trenes de pasajeros que hay en el gobierno federal, y vendrán algunas otras que van a recibir del Senado, las leyes secundarias de la reforma judicial. A ver, platícanos de los pendientes, porque trabajo hay y mucho en este inicio de legislatura. Pero empiezo con esta que aprobamos ayer, la reforma en materia ferroviaria, porque hay que destacar, y quiero destacar, y lo he estado haciendo, que fue aprobada por unanimidad, que también es importante. ¿Qué estamos haciendo desde Morena? También construyendo los consensos, dialogando con la oposición, tratando de buscar coincidencias para... ahí sí no mayoritearon a la oposición. No, a ver, nuestro trabajo también es dialogar permanentemente, que se tenga la fuerza para hacerlo. Solo creo que lo sano es llegar a acuerdos. Vamos a esperar que lleguen las reformas de las leyes secundarias sobre el Poder Judicial, que están en el Senado, pasarán hoy al Pleno del Senado, esperamos que lleguen entre mañana y pasado a Cámara de Diputados para ya darle el trámite parlamentario, y también estas iniciativas que presentó la presidenta Sheinbaum sobre género. Estaremos procesándolas en estos días también. Las de género. Y te decía esta de las leyes secundarias, que el Senado, pues ya están en el Senado, listas para dictaminarse, para llevarse al Pleno, y luego irán a la Cámara de Diputados, y incluso ahí hay algún tema con unos artículos, si se contraponen o no, cómo se va a elegir al presidente de la Corte, cuánto tiempo va a durar la presidencia de la Corte y cómo va a ir rotando. Pero digamos que pecata minuta, por lo menos de lo que decía Ricardo Monreal, que no es un asunto de fondo, sino lo que importa es la implementación ya y las reglas, ¿no?, de la reforma. Así es, ayer se dictaminó en el Senado, en comisiones del Senado, estas dos leyes secundarias, pasan hoy al Pleno del Senado. Se ha hablado desde ayer del tema de la contradicción en el texto constitucional. No es inminente su análisis en este momento. Creo que lo prioritario para nosotros es tener, digamos, el marco normativo del proceso para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, porque este tema se circunscribe solo a la presidencia de la Suprema Corte, que es algo que habrá de resolverse en las próximas semanas, pero lo urgente, lo necesario, lo importante son estas leyes. Y yo desde la presidencia voy a estar muy pendiente para darles el cauce ahora que lleguen. Esperemos que sea mañana. Tan pronto como mañana. Las suspensiones que hay en el Poder Judicial con respecto a la implementación de la reforma, este tema de la Corte, de los ministros y ministras de la Corte 8, que están a favor de revisar la constitucionalidad de la reforma. Hay quien habla incluso de una posible crisis constitucional por, digamos, el enfrentamiento entre poderes de la Unión. ¿Qué opinas de eso? A ver, ¿qué sucedió? Una cosa son las suspensiones que han emitido jueces, y ahorita te digo, y otra cosa es lo que resolvió la Corte. La Corte resolvió mandar a un trámite una consulta que hicieron
con esta controversia sobre si es constitucional o no, jueces y magistrados. No se ha pronunciado sobre el fondo, ni ha dicho si es procedente analizarla o no en esa vía. ¿Qué quiero pensar yo? Que va a haber prudencia en las ministras y ministros para, en ese momento, decir lo que muchos han dicho, que están a favor de la reforma y también que han estado en contra de la reforma, que no es posible analizar o pronunciarse sobre una reforma constitucional. Sí. Porque está el constituyente permanente quien es... Que es una iniciativa que además tú propusiste, ¿verdad? Pues mira, la de que no pueda... estuvimos impulsando, sí. Pronunciarse la Corte sobre temas constitucionales. Era para reafirmar la realidad actual de que la Corte no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de reformas a la Constitución. Sí. ¿Qué sí puede hacer la Corte? Pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes secundarias, pero sobre reformas constitucionales no puede hacerlo, porque el órgano superior que prevé la propia Constitución es el constituyente permanente, que son 2/3 partes del Senado, de diputados y la mayoría de las entidades federativas. Por lo tanto, me regreso al primer punto, no pueden darse suspensiones, porque esas suspensiones que han emitido los jueces materialmente estarían inhabilitando la reforma que hizo el constituyente. Es decir, vemos, y lo digo muy claro, en algunos jueces y magistrados, un deseo muy voraz y sin pudor para defender los intereses individuales de ellos, y creo que no debe ir por ahí su actitud, porque más nos da la razón de la necesidad de hacer esta reforma al Poder Judicial. Si se meten al fondo los ministros y ministras que están a favor de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, ¿sí se podría generar una crisis? Mira, si eso sucediera, que yo no lo veo en el escenario, estarían ellos violando la propia Constitución, estarían poniéndose por encima de todos, y entonces te digo yo, Mario, ¿de qué serviría un constituyente permanente si 8 personas van a decidir finalmente incluso una reforma constitucional?